Nuevamente tengo la posibilidad y el honor de comunicarme con ustedes en el contexto de las actividades que venimos realizando en función de este más que interesante, apasionante tema de la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Este tema se caracteriza por algunos elementos cruciales que hemos venido abordando en las conferencias y temas pasados. Pero hay uno que resalta por encima de todo y que se convierte en un elemento rector del desarrollo y enfoque de estas IAs. Y es que en la mayoría de los casos, los agentes etiológicos que participan en el desarrollo de las IAs se transmiten por contacto. Esto se convierte en un reto, pero también en una posibilidad que nos permita establecer aquellas medidas pertinentes para romper la cadena de transmisión. Este tema lo abordamos en la conferencia pasada de forma exhaustiva, pero llama la atención de ustedes que si se trata de evitar la cadena de infección, tenemos que interactuar en algunos de estos pasos con vistas a interrumpir la diseminación de la infección. Y esto es lo que hemos hecho al abordar el tema de la esterilización y desinfección. Y veremos más adelante cuán pertinente es, cuán esencial se convierte el hacer uso adecuado de esta poderosa herramienta que está a nuestra disposición. Por cuanto lo cierto es que en la mayoría de los casos se pueden resolver con medidas conocidas. ¿Y cuál es el trasfondo de esta aseveración? Sencillamente que no por conocidas son cumplidas. ¿Qué significa? ¿Y en qué se traduce? Que si hacemos uso de la información con que contamos, si aprovechamos incluso las posibilidades, ¿por qué no?, de actividades de este curso de información-formación, estaríamos en mucha mejor disposición de enfrentarnos al reto que significa el desarrollo de las infecciones en el ámbito hospitalario. Y es que estas medidas conocidas quedan reducidas a elementos que podemos utilizar y debemos utilizar. En el caso de la higiene de las manos, lo abordamos exhaustivamente con anterioridad. Sin embargo, es algo tan simple, tan conocido, que es una verdad de perogrullo, que enfatizar en algo tan simple como esto se convierte, pudiéramos decir, en algo innecesario. Sin embargo, va el cuestionamiento íntimo. ¿Cumplimos adecuadamente con estas medidas? ¿Nos lavamos las manos de acuerdo a lo que está establecido por la OMS-OPS? ¿Lo llevamos a los 2 minutos que se reclama para que tenga efecto la higiene de las manos? Y sin embargo, en contraste, quisiera reclamar la atención de ustedes en función de interiorizar este crucial elemento, porque quizás de lavarnos las manos dependa la vida de un paciente. Pero en igualdad de circunstancias está el uso y la protección de los equipos de protección personal. Por ejemplo, el uso de los guantes. En muchas ocasiones
ni nos protegemos nosotros, ni protegemos a los pacientes. Y no hace falta siquiera que el guante esté estéril, simplemente es una barrera protectiva. Y con ese sentido, pues debemos interpretarlo. Algo similar sucede con la prevención de pinchazos, cortes y otras lesiones que sí ciertamente en muchas ocasiones se cumplen, fundamentalmente para protegerlo, que está muy bien, pero también debemos tener en cuenta que debemos proteger al siguiente paciente. La limpieza, higiene y desinfección se convierte en un conjunto de medidas, porque contamos con los medios y métodos. Se trata única y exclusivamente de hacer uso adecuado de ellos. Y para hacer uso adecuado de ellos tenemos que tener la información pertinente que ciertamente permita garantizar el que se convierta en una herramienta en la contención de las infecciones, para evitar justamente que aparezca el temido brote epidémico de las infecciones intrahospitalarias. Porque lo cierto es que si cumplimos el conjunto de medidas a las que hemos venido haciendo referencia, ciertamente no llegaríamos a la triste situación con sus secuelas humanas y sociales de los brotes epidémicos. Y esa es la historia que debemos evitar. Ese es el artículo que no debemos tener la posibilidad de escribir. Acerquémonos, por lo tanto, a conceptualizar en qué consiste el brote epidémico. Y para esto hago alusión y uso de la definición que el doctor Bustamante, miembro del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del MinSal, nos expone. Número inusual de infecciones que se producen por un mismo agente causal y que aparece en un lugar específico en un momento dado. En otros términos, haciendo válido el decir que exponíamos como concepto en la segunda unidad, el brote epidémico se produce con esta acepción estadística cuando existe un incremento significativo, es decir, con una P igual o menor a 0,05, en la aparición de nuevos casos con relación a la media de un periodo predeterminado. En otros términos, se trata justamente, según se refiere en el Reglamento Sanitario Internacional del 2005, aquella situación epidemiológica donde el número de casos de una enfermedad es mayor de lo esperado. Y después haremos una acotación al margen acerca de este elemento que se convierte en una espada de Damocles para la prevención de los brotes epidémicos. Y esto, por supuesto, está definido en función de un segmento de tiempo específico, en un lugar específico, para un grupo de personas particulares. Es decir, se trata no de una condición sine qua non en un país, se trata de puntualizar y precisar del caso particular a la generalización. Y el caso particular es la unidad de atención médica. Pero llamo la atención de ustedes que se trata también de contemplar aquellos casos que se refieren de forma inusual o inesperada.
¿Y por qué quiero enfatizar en esto de forma inusual? Porque forma inusual se puede convertir en un elemento fundamental a la hora de enfrentar la presencia de estos brotes epidémicos. Es el caso del ébola, tan simple y tan sencillo como eso. Es decir, la presencia de un solo caso de ébola ya tenemos que considerarlo como brote epidémico en un país. Y de hecho ha sido así, y han sido las medidas, diría yo, de salvación, de atención por parte de la OMS, de todos los países involucrados, en lograr erradicar o al menos controlar el brote epidémico de ébola en la costa occidental africana. Pero de ahí la importancia fundamental de tener en cuenta también eventos inusuales e imprevistos que se presentan en un país o una región. Así las cosas, acerquémonos a tener en cuenta aquellos criterios que debemos considerar para definir que se trata de un brote epidémico. Y en este sentido, la aparición de dos o más casos de la misma enfermedad asociadas en tiempo, lugar y personas es la premisa esencial que ha utilizado la Secretaría de Salud de Colombia, a la cual nos pareció muy interesante por ser de la región, pero por demás por ser muy abarcador en la definición. Porque también incluye el incremento significativo de casos, como habíamos visto con anterioridad. La presencia en un territorio, en un tiempo, como hemos visto, en que se rompen los mínimos y máximos con relación al tiempo de incubación de la enfermedad. Y aquí vienen dos aspectos que con particular atención quisiera abordar y compartir con ustedes, porque es la presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación, pero también la incidencia de cualquier tipo de catástrofe que afecte y que esto se convierte, y de hecho ha sido así, en una circular, la número 4 de marzo del 2010, emitida por el Ministerio de Salud, que define las normas de control de infecciones asociadas a la atención de salud durante emergencias y desastres. Lamentablemente, en Chile existen vastas experiencias por la frecuencia de terremotos, erupciones volcánicas, el potencial peligro de los tsunamis, los aluviones y demás. Esto ha reclamado la atención de las autoridades sanitarias chilenas y han establecido las normas y procedimientos a seguir en estos casos. Pero de todo esto, a los cuales nos hemos referido, tenemos que hacer hincapié nuevamente en que la única herramienta capaz de evidenciarnos el peligro de una situación anómala, véase, del brote epidémico, es justamente la vigilancia epidemiológica que hemos abordado con anterioridad. Y en ese sentido, se trata de identificar cómo se comporta en función del tiempo y de una situación concreta, véase esa unidad hospitalaria, una enfermedad en particular. Así queda establecido que conocer la morbilidad y mortalidad de las IAS y sus tendencias en el tiempo es el primer punto
a tener en cuenta en la vigilancia epidemiológica. Incremento de casos. Salta el accionar médico. Porque aquí se encuentra también de forma complementaria presente que se debe conocer los riesgos de las IAS y su tendencia en el tiempo, con vista a detectar la posible presencia de los brotes epidémicos, pero con un apellido, con una característica que los singulariza, y es que sea de forma precoz. Mientras más temprano detectemos el brote, obviamente las consecuencias serán inferiores. Y aquí la información con que contemos, tanto como consecuencia de las investigaciones epidemiológicas, como de la vivencia del personal de salud en esa unidad, permiten establecer las medidas de prevención y control. Y esto nos permitirá con posterioridad evaluar su eficiencia en razón directa del comportamiento del brote epidémico. Pero esto por demás nos permitirá también compartir la información acumulada, compartirla con otras unidades, establecer el sistema de alerta epidemiológico que dé lugar a evitar la diseminación de esta enfermedad. Y aquí espacio particular para definir cómo contemplamos, a veces diría yo, y admítanme el decir, erróneamente, que muchas de estas infecciones se consideran prácticamente que existen normalmente en nuestras instalaciones hospitalarias. Y las contemplamos como de carácter endémico. Y esto no quita, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, de que puedan existir brotes de estas infecciones que habitualmente están presentes. Y pongo el caso del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En algunas ocasiones se considera que es endémico en muchas de nuestras instalaciones. Y la presencia de un 30% no es alarmante. Sin embargo, ¿por qué no considerarlo un brote epidémico? ¿Por qué no tomar las medidas oportunas y de forma permanente en aras de eliminar esta espada de Damocles que pende sobre la vida de nuestros pacientes y de nosotros mismos? Porque podemos en un momento dado encontrarnos involucrados como pacientes en alguna de estas circunstancias. ¿Por qué no podemos establecer un programa específico para su control? ¿Por qué no hacer los estudios pertinentes que desde el punto de vista de las herramientas, como hemos contemplado en otras oportunidades de biología molecular, podemos aprovechar y hacer uso de estas posibilidades contemporáneas? Este conjunto de elementos debe ser de atención particular, por cuanto podemos hacer mucho y debemos hacerlo en aras de evitar el establecimiento de infecciones de esta naturaleza con carácter permanente. Y como hemos visto con anterioridad, hay puertas de entrada que se convierten en aquellas más peligrosas a la hora de establecer la posibilidad de un brote epidémico. Y estas situaciones epidemiológicas, que pudiéramos decir se corresponden con alternativas de infección, siguiendo el ciclo de la transmisión de las infecciones, está, en primer lugar, relacionada con el catéter
y la bacteriemia en el caso de la aplicación de fármacos, que de forma permanente hagamos uso de esta forma de administración. La ventilación mecánica y por supuesto el correspondiente aporte que hacen los procesos respiratorios, fundamentalmente la neumonía. La infección en el lugar de la cirugía y la infección urinaria, por supuesto, relacionadas con el establecimiento del catéter vesical, sobre todo si es de forma prolongada, mantenida y que sea menester su uso de forma prolongada. Insisto en el término prolongado porque aquello de corta estadía, como todos sabemos, pierde importancia, mas sin embargo no debemos despreciar que este se convierte en un elemento crítico en el establecimiento de las infecciones urinarias en la atención de salud. Y aquí viene un aspecto que ha sido la quimera del acercamiento al tema de las infecciones en atención de salud. Y fue puesto por Pronovoz y ha sido definido como tolerancia cero. ¿A qué nos referimos aquí? Se trata de optar, de luchar porque tengamos 0 casos. En este caso particular, la incidencia del 0% está relacionado con catéter en las unidades de cuidados intensivos. Y para esto establece Pronovoz la creación de un equipo multidisciplinario con la formación específica en función de disminuir de forma significativa estas bacteriemias, estas infecciones en las unidades de cuidados intensivos. Dirán ustedes, ¿inalcanzable? No. Todos los sueños son alcanzables, depende del valor con que se persiguen. Y esto no es una excepción. Es una quimera. Trabajemos para acercarnos a ella. Y veamos en particular cómo se comportan las infecciones en el ámbito hospitalario, de acuerdo al tipo de paciente, véase adulto, niño o recién nacido. Aprovechando la información que nos brinda el reporte del 2013. Y fíjense ustedes que las unidades de pacientes críticos en las 3 categorías de pacientes con los cuales estamos lidiando ocupan un lugar predominante en el aporte de casos y en el número de brotes. Y por supuesto con su secuela del número de muertes. No es nada extraordinario. No es ningún descubrimiento esencial que las unidades de pacientes críticos se convierten en los elementos tributarios fundamentales en la formación y consolidación de los brotes epidémicos. Pero acto y seguido aparece la cirugía. Por supuesto, estamos hablando de las infecciones de la herida. En igualdad de circunstancias, la pediatría, más que los recién nacidos. ¿Por qué? Porque en pediatría englobamos aquellos cuadros diarreicos que en muchas ocasiones están relacionados, como hemos visto con anterioridad, con el Clostridium difficile y que lo sustentaremos en el día de hoy con posterioridad. Y esto es un aparte que queremos hacer y resaltar con una información que de seguro ustedes tienen. Nos referimos al brote epidémico de sarampión que ocurrió en junio del 2015
en Chile y que fue reportado a la OMS de forma oportuna. Pero oportuna también y pertinente fue la respuesta del sistema de salud chileno, por cuanto se centraron en alertar a las redes públicas y privadas y a la población, por supuesto, en intensificar la vigilancia para garantizar la investigación de los casos. Fíjense ustedes que esto dio lugar a identificar todas las personas que como contacto de casos sospechosos pudieran estar involucradas. Y por supuesto tomar las medidas oportunas. ¿Con qué objetivo? A interrumpir la cadena de transmisión. Elemento que, por supuesto, fue logrado, fue materializado y gracias a eso no tuvo mayores consecuencias que la presencia de los casos involucrados en el evento que como brote epidémico de sarampión fue aceptado y fue establecido por parte de las autoridades chilenas y de la OMS. ¿Y por qué este se convierte en material de estudio? Porque realmente de forma, diría yo, ejemplarizante, se estableció un conjunto de elementos que dio lugar a que se pudiera establecer las medidas oportunas. Y es el caso del brote epidémico del Zika de abril del 2016. Con un universo, si bien de solo 2 personas, retomamos la importancia de que en aquellas enfermedades que no están presentes en el país o sus vectores, como es el caso, la ausencia del mosquito Aedes aegypti, reclamaba por las implicaciones médico-sociales de esta enfermedad de nueva aparición para nosotros, por cuanto desde los años 50, 48, 50 ya se encontraban reportes que anunciaban la presencia de esta, confirmados con posterioridad en laboratorio, pero ciertamente la sospecha clínico-epidemiológica existía desde aquel entonces. Y no es menos cierto que para el caso chileno es justo que se le haya dado la importancia, por cuanto no existía la enfermedad, fue consecuencia del contacto de 2 personas, una pareja, que por demás viajó a una región afectada y esa es la causa por la cual se introduce en el país. Pero a resaltar el adecuado mecanismo y funcionamiento del reglamento de reporte sanitario internacional a la OMS. Y este reglamento incluye aspectos operacionales que permiten prevenir la propagación de enfermedades de forma internacional. Este caso del Zika es un magnífico ejemplo. Las medidas oportunas, pertinentes, adecuadas, son las que garantizan que podamos establecer una lucha frontal contra esta temible y desconocida enfermedad. Justamente hace unas 48 horas apareció en los Estados Unidos de América la presencia de un par de casos, disculpen, un par de casos que están vinculados, no están vinculados, mejor dicho, con ningún viaje al exterior, no tienen relación con ningún caso de Zika y sin embargo apareció la enfermedad en estas personas. Estos aspectos operacionales del Reglamento Sanitario Internacional
garantiza evitar la transmisión, la diseminación de las enfermedades, tener una respuesta del aparato de salud pública que garantice estas premisas que con anterioridad enunciaba. Pero por otro lado, evita las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional, fundamentalmente el turismo, por cuanto se puede establecer la alerta, pero no es menester aplicar medidas restrictivas al movimiento internacional de personas. La respuesta rápida de la OMS ante epidemias garantiza que exista una respuesta mancomunada de países involucrados al respecto, en aras de controlar que se haga presente un brote con carácter internacional. Y esto es complementario a el conjunto de elementos operacionales que introduce el Reglamento Sanitario Internacional. Y dentro de esto están los procedimientos específicos para la vigilancia y riesgo de determinados países. En el ébola funcionó muy bien. Las medidas restrictivas impuestas, lograr aunar esfuerzos de diversos países propios de la región, fuera de la región, y garantizó con eficiencia ejemplarizante cómo cuando se establecen una voluntad de muchos, se puede evitar que un mal como este del ébola, con la impresionante carga de mortalidad que tiene, se establezca en una región y que tenga un impacto universal. La evaluación rápida de los riesgos es otro elemento que quisiera resaltar para prestar en correspondencia la asistencia necesaria. Y esto es lo que define si es una emergencia o no. Y el alcance es local, propio del país, es regional o es internacional. Y en correspondencia con esto, pues obviamente estará la respuesta internacional. Así las cosas, debemos tener presente aquellos aspectos relacionados con la investigación de un brote. Es decir, la ruta crítica para definir que realmente se trata de un brote epidémico o no. Y aquí, en primer lugar, y quisiera enfatizar esto, por cuanto hemos visto en algunos trabajos del curso y en algunas respuestas de los test, que no se le da la importancia que reclama el tener presente la necesidad de verificar el diagnóstico, es decir, definir el agente causal del brote epidémico o de la infección en la atención en salud. Y es que esto en los tiempos que corren, con las posibilidades con que contamos desde el punto de vista diagnóstico en los laboratorios de microbiología y las técnicas de biología molecular, y no me cansaré de enfatizar en esto, realmente es imperdonable que no lo tengamos en cuenta y que no sea la primera opción de trabajo cuando sospechamos la presencia de un brote. Conocer cuál es el agente causal, establecer las medidas, y de ahí se derivan las consecuencias no tan solo terapéuticas, sino también desde el punto de vista de desinfección, por cuanto veremos con posterioridad cómo equivocarnos en la elección de un desinfectante, de un agente químico utilizado como desinfectante, se puede convertir en la fuente generadora de un brote epidémico. Y el hecho cierto es que no todos los agentes químicos que usamos como desinfectantes son eficientes frente a un microorganismo particular. Es decir, aquí causa-efecto
tiene que estar íntimamente relacionado. Para este agente debemos utilizar como elección, para este agente teológico, este agente químico. No podemos generalizar frente a una infección cualquier agente químico. No, tienen una correspondencia inequívoca que debemos respetar. Por lo tanto, la definición de la causa del brote es un elemento fundamental a tener en cuenta. Y esto nos definirá o no si existe el brote. Para esto, tenemos que dar lugar a precisar el lugar y las personas infectadas. Y a punto de partida de esto, con las manifestaciones clínicas, el comportamiento epidemiológico, elaborar la hipótesis de qué se trata. Para corroborar esto, nos hace falta los datos y el análisis epidemiológico, con vistas a perfilar, a concretar, a acorralar aquellos elementos conducentes a la hipótesis, con vistas a realizar un estudio más a profundidad. Y de aquí podemos establecer el conjunto de medidas de control y prevención. Que podemos ser exagerados, que podemos extralimitarnos, que podemos equivocarnos, es posible. Pero lo que no debemos dar lugar es a equivocarnos por no hacer al menos lo mínimo necesario, que diría yo debe ser el máximo posible en aras de establecer el control y prevención. Y este acercamiento que está dado por el CDC de los Estados Unidos de América es válido porque realmente es totipotencial, es abarcador de todos los aspectos fundamentales que debemos contemplar en la investigación de un brote. Llevemos esto un poco a la práctica y que se convierta en la regla de oro. Y por eso, a pesar de estar expuesto en el documento textual, enfatizo, porque son los pasos a seguir en la investigación del brote. Reitero, confirmar la existencia del brote, verificar el diagnóstico, definir e identificar los casos, tener actualizados los elementos bibliográficos correspondientes que nos permitan establecer la hipótesis, organizar el equipo de trabajo, tolerancia cero, aplicar la epidemiología descriptiva y establecer la descripción epidemiológica del brote, definir el comportamiento del número de casos en función del tiempo, véase la curva epidémica, conocer la población susceptible para definir el riesgo al cual nos estamos enfrentando. Con la hipótesis trabajar para confirmarla mediante estudios clínicos epidemiológicos de cohortes, casos controles, los estudios de laboratorios ambientales correspondientes y confirmar o refutar la hipótesis planteada mediante la interpretación de los datos. Y que esto nos conduzca a implementar aquellas medidas de control y prevención para dar lugar a la posibilidad de comunicarlos allá. Y esto será objeto de referencia con posterioridad, por cuanto creo que reclama nuestra atención de forma específica. ¿Qué debemos hacer, por lo tanto, como actividades para la investigación de un brote y que se convierten en elementos fundamentales? La investigación epidemiológica, la investigación ambiental y la interacción con el público, la prensa y el sistema legal, que la trataremos de forma particular con posterioridad. Esta triada
se convierte en elementos rectores a la hora de enfrentar el brote epidémico. Pero también tenemos otras razones. Se trata de describir la presencia de nuevas enfermedades o conocer a profundidad otras ya conocidas. Evaluar las estrategias de prevención existentes. Enseñar y aprender epidemiología. Y sobre todo, atender la preocupación pública sobre el brote. No debemos disminuir la importancia de este aspecto. Todo lo contrario, debemos atenderlo de forma prioritaria, junto a las medidas de control. La información se convierte en un arma esencial para poder enfrentar exitosamente un brote epidémico. Y es que esto que hemos puesto como pasos a seguir y actividades a cumplimentar es única y exclusivamente un esquema didáctico. Porque todo esto está íntimamente implicado, todo esto está íntimamente relacionado. Y esta interrelación es lo que nos garantiza la posibilidad de enfrentarnos exitosamente al brote epidémico. Por lo tanto, estas medidas no podemos verlas como hechos aislados, como aspectos puntuales y que uno es precedente del otro. No, en muchas ocasiones la imbricación de unas con otras da lugar a una interacción dinámica, que es lo que permite implementar medidas de control desde el inicio de la investigación. Y de eso se trata. No podemos pretender que el academicismo nos consuma y que este paso va precedido o es precedente al signo. No. Actuar de forma dinámica, práctica, sin ser pragmático, sino sencillamente aglutinar todos aquellos elementos que nos pueden conducir a evitar la diseminación de una infección. Y en esta dirección debe crearse una hoja con la recogida de todos los datos. ¿Y qué vamos a recoger ahí? Bueno, aquellos elementos consecuentes con la revisión bibliográfica y que discutidos en un equipo de trabajo nos permitan establecer las consideraciones fundamentales a tener en cuenta en la recogida de datos. Pero por otro lado, de ahí se derivan las medidas. Y en la encuesta epidemiológica tenemos que identificar el caso. Tenemos que tener la información demográfica, la información clínica, incluyendo la cronología de los acontecimientos, cómo se han ido perfilando y desenvolviendo, las pruebas complementarias que tenemos, los factores de riesgo relevantes para la enfermedad en particular que estamos enfrentando como consecuencia de la revisión bibliográfica. Y todo esto nos dará lugar a la descripción del brote. De importancia capital, no tan solo como experiencia para esa propia unidad, sino para otras instituciones de salud del propio país, de la región del país, y por qué no, de otros países que en el futuro pudieran verse afectados o involucrados en el control de infecciones de esta naturaleza. Ahora bien, ¿qué componentes debemos contemplar en la descripción del brote? Primero, la persona, es decir, las características de los casos que integran una comunidad específica. Y para esto debemos calcular la tasa de ataque, es decir, el porcentaje de la población susceptible afectada. El lugar, las características, como hemos visto con anterioridad, de las instalaciones,
el medio ambiente. No es lo mismo una instalación sanitaria alejada del medio urbano a otra insertada en el medio de un área industrial. Pero también la interrelación, los filtros sanitarios existentes, las medidas de bioseguridad imperantes en el medio, que son las que garantizan, a fin de cuentas, el que exista la posibilidad de romper la cadena de transmisión a la que en ocasiones anteriores hemos hecho alusión. Y el tiempo. El tiempo es el enemigo de muchas cosas. Y al tiempo le echamos la culpa de muchas cosas también. Pero ciertamente aquí se convierte en un elemento crítico. Esto nos permite, a modo de resumen parcial, trazar la curva epidémica, el comportamiento en función del tiempo, del número de casos que se presentan. Nos permite retroalimentar las medidas que hemos tomado al evaluar el problema, formular la hipótesis. Y estas medidas de control de infección van o no a ratificar nuestra hipótesis. La redacción del informe y la publicación de los artículos referentes al brote son consideraciones fundamentales. Como exponíamos con anterioridad, el desastre de un brote epidémico debe dejar al menos como lección la posibilidad para otros de evitarlo. ¿Cómo identificamos un caso? Con criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Y esto nos definirá los criterios de inclusión, la forma de clasificación y la aplicación de las medidas de control. Este conjunto de acciones está contemplado en la definición de casos sospechosos. Como caso sospechoso debemos tener en cuenta los síntomas y signos clínicos sugestivos de que estamos en presencia de una enfermedad en particular. Pero debe ser lo suficientemente abarcador que no dé lugar a que se nos escape un caso. Aquí es preferible ser incluyente, a pesar quizás de no ser totalmente veraces en la inclusión de un caso, pero sí que no se nos escape uno. El caso confirmado es aquel en el cual ratificamos la presencia del agente etiológico, del agente causal de la infección. Así las cosas, tenemos un conjunto de consideraciones que como criterio epidemiológico deben ser rectores en la consideración de cuáles son los factores de riesgo a contemplar en el desarrollo de un brote epidémico. De hecho, está la definición de caso primario. Y son aquellos casos en los cuales han estado expuestos a la fuente de infección. Es la primera oleada de casos. Y aquí pudieran estar presentes, ¿por qué no?, la presencia de casos falsos que pueden influir negativamente, pero insisto, en mi modesta consideración prefiero incluir un caso falso a que se me vaya un caso positivo. Los casos secundarios y terciarios son la consecuencia de lo anterior. El contacto con los casos primarios son los que definen la presencia de un segundo nivel de una casuística que
ha estado definida por el caso fuente, es decir, el caso, la persona, el paciente que está en fase de contagio, a punto de partida del caso índice, como aquel que inicia la epidemia. Estas definiciones conceptuales tienen implicaciones prácticas, como ustedes podrán apreciar. La posibilidad del aislamiento, la posibilidad de tomar medidas de contención, de establecer los mecanismos de desinfección y de control sanitario, se convierten en herramientas cruciales que están íntimamente relacionadas con estas definiciones que de carácter conceptual hemos trabajado. Y aquí quisiera compartir con ustedes algunas experiencias propias de Chile y otras que han sucedido en otras latitudes. En el caso del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública del doctor Alejandro del Río en Santiago, que reporta las infecciones por Clostridium difficile. ¿Por qué este caso tiene importancia específica y que quisiera resaltar? Si tenemos un acercamiento al informe que se deriva, podremos apreciar el cumplimiento escrupuloso de todos los aspectos esenciales a considerar en un brote epidémico. Realmente, el equipo de trabajo es digno de mención y de exaltación de cuán rigurosos fueron desde el punto de vista académico en el cumplimiento de los pasos y las medidas en la investigación epidemiológica. Definen la metodología de trabajo, que los invito, ustedes lo tienen como un anexo en sus materiales de estudio, que la revisen con detenimiento. Vale la pena, si no lo han hecho ya, de beber de esta experiencia. Describen la instalación, es decir, las características propias del medio hospitalario, y tienen en cuenta los antecedentes, en este caso, la curva epidemiológica, el comportamiento de las infecciones por Clostridium difficile en este medio hospitalario. Los factores que están presentes y los propios del hospedero o de los pacientes afectados, las condiciones ambientales y las interrelaciones asistenciales, las características propias del agente causal, aquellas medidas que se han implementado y sus consecuencias, medidas como el impacto de medidas que se han utilizado y por supuesto que se derivan del caso. Fíjense ustedes que de forma práctica en esta ocasión tenemos registrados los aspectos que hemos venido enunciando, lo único que aquí, lamentablemente, frente a un brote epidémico real ocasionado por el Clostridium difficile en una instalación hospitalaria de Santiago. También quisiera comentar acerca de un brote ocasionado por Serratia marcescens y que está íntimamente vinculado a la contaminación con clorhexidina, agente químico usado en la desinfección, fundamentalmente de objetos de goma que pueden ser afectados por el calor, instalaciones físicas propias del medio hospitalario.
Este fue publicado en la Revista Chilena de Infectología en el 2015. Y el resultado fueron 13 personas, 6 mujeres y 7 hombres, con edad promedio de 46,9 años y que estuvieron involucrados en este brote epidémico. En esta circunstancia, aprovecho la ocasión para resaltar la importancia de conocer el comportamiento epidémico y el registro de los casos de infección en el medio hospitalario. Fíjense que aquí en azul queda reflejado en función del tiempo contra el número de casos el acontecer del 2013. ¿Y por qué se consideró que existía un brote epidémico en el 2014? Es decir, se puede definir que existe el brote epidémico en el 2014 porque está alejado del comportamiento habitual, convencional. El número de casos se incrementa bruscamente durante los meses de octubre y noviembre y esto da lugar, por lo tanto, a la sospecha, a la consideración de que existe una situación